El editor quiere la excelencia. Bueno, quizás en el fondo, bueno, en el fondo es positivo. Lo que sucede es que implica que si uno quiere publicar un artículo, tiene que ser muy, tiene que haber mucha academia y mucho asesoramiento. Porque también algunas cosas me ayudaban por correo. Y también se parece un poco a uno que quiere que las cosas como uno quiere. Pero por lo menos eso no implicó que transforme el artículo tanto, porque hay otros que tiene que ser como... Es que exigió explicación del tema, porque él no conoce el tema. No es un relato, es un tema de la parte estadística. ¿Ya está aprendido? Oh, muy buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre una patología que afecta al varón y que deben tener una información concreta sobre este tema, ya que una música. Entonces, quizás ustedes se pregunten que ¿para qué comentamos sobre esta patología? Sí, es necesario que tengan conocimiento de ella, porque se va a seguir presentando, porque es una enfermedad que todavía no existe una cura porque es multicausal. Entonces, el interés mío es que ustedes tengan un concepto de esta enfermedad y lo más importante es que ustedes comprendan que es una urgencia y que debe ser solucionada dentro de las primeras 12 a 14 horas. Caso contrario, el paciente afectado va a tener complicaciones, efectos colaterales, y el principal, lógicamente, va a ser la disfunción eréctil del paciente. Entonces, el priapismo es una erección sostenida, ajena a la actividad sexual, pero lo más importante que deben recordar es que es una erección dolorosa, ajena a la actividad sexual. ¿Y por qué insisto con este término? Es porque normalmente la erección no tiene por qué haber dolor. En el paciente aquejado de este problema va a tener un dolor que muchas veces es la razón por la que el paciente consulta, pregunta y busca una solución. Entonces, usted puede ver en la erección sostenida. Otra cosa importante que deben recordar, normalmente, como hemos dicho que es una erección sostenida, es un trastorno atípico. Normalmente, cuando hay un priapismo, el glande se encuentra prácticamente flácido. Cuando uno examina al paciente, en quirófano, se comprueba que hay flacidez, no hay la turgencia ni la rigidez como cuando se presenta en una erección normal. Entonces, las causas. Una de las causas
puede ser las patologías que afectan las células sanguíneas, como anemias, leucemias, que van a alterar el mecanismo, la función, la fisiología natural de la coagulación. También hay ciertas enfermedades nerviosas o tumores que se presentan en la médula, en la columna, pudiendo provocar esta patología. Traumatismos penianos y perineales directos. Las inyecciones de fármacos intracavernosos para tratamiento de la disfunción eréctil. Y uso de ciertos antidepresivos, psicotrópicos, fitotiacidas. Muchas veces ustedes pasaron fugazmente vieron fugazmente la materia de psiquiatría. Entonces, hay algunos pacientes que su dolencia hace que esté medicado con una serie de fármacos como los que estoy mencionando, que a veces suman efectos colaterales, ¿no? Y puede provocar el priapismo. Antes de avanzar, priapismo viene de la mitología griega, que existió. Bueno, ustedes no saben mucho de la mitología griega. Entonces, en la mitología griega hubo un dios que se llama Priapo. Entonces, este era el dios de la fertilidad, que las mujeres que no embarazaban buscaban ayuda al dios Priapio, que tenía un pene en erección y de gran tamaño. Entonces, como según la mitología griega, él era el que podía ayudar a fecundar a una dama que por alguna razón no podría embarazar. Estamos hablando relacionado con la mitología griega. Entonces, esta enfermedad la Academia de Medicina cogió este término, asociar a esta enfermedad, por eso se denominó priapismo. Es la erección sostenida que se presenta, ¿no? Entonces, estas son una de las causales de la enfermedad. Entonces, hay que recordar o tener una idea de que existen dos clases de priapismo. El uno que llamamos isquémico es el venoso y otro es el priapismo traumático o arterial, ¿no? Estas dos definiciones son importantes de recordar que existen, porque también se aclara el diagnóstico y alrededor de ese diagnóstico gira el tratamiento. ¿No? Entonces, es importante, ¿no? Isquémico y traumático. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, o por qué está comprobado que es imprescindible que la solución sea rápida? Debemos recordar la fisiología de la erección. El mecanismo de la erección es importantísimo recordarlo para entender por qué la urgencia. A ver, el varón normalmente tiene erección que se la cataloga nocturna. Es algo fisiológico. Un ejemplo, nace un niño pequeñito, en algún momento, cuando tiene 2 meses, 3 meses, el niñito tiene erección. Entonces, el entorno familiar dice, ¿por qué este niño, si
tan pequeñito, es que ya, claro, desde que nace el varoncito va a tener erección y necesita que se presente esta erección. La razón es porque es indispensable que llegue flujo sanguíneo al cuerpo cavernoso periódicamente, porque es necesario que se oxigene, se libere, haya recambio dentro de la constitución anatómica del cuerpo, de los cuerpos cavernosos. Ya. Entonces, entonces hay un mecanismo de entrada de sangre, permanecer la sangre y vaciado de la sangre. Nosotros como médicos, ustedes y yo, estamos conversando de algo fisiológico, que el ser humano lo vive intrínsecamente y no tiene ni se preocupa de encontrar una razón, en este caso fisiológico, anatómico, pero esta es la razón de la erección nocturna y que algunas veces va asociado con la polución nocturna. Sí, no es por gusto, no tiene nada que ver con el estímulo ni la conducta sexual, nada. Esto es fisiología natural. Bueno, entonces si nosotros tenemos una erección patológica, tenemos un priapismo, debemos tratar de la sangre regrese, salga del cuerpo cavernoso. Por ejemplo, la sangre venosa va a causar un problema más serio aún, porque recuerden qué contiene o cómo es la sangre venosa. Entonces, como está escrito ahí, la hipoxia, la acidosis, glucopenia causan cambios irreversibles en un lapso de 4 horas. La necrosis y la fibrosis progresiva son las manifestaciones terminales del priapismo isquémico que alteran la actividad física del tejido eréctil y la elasticidad necesaria para la ingurgitación sanguínea fisiológica. La resolución del priapismo trae daño secundario causando un estrés oxidativo. Es decir, hay un cambio microscópico en la constitución tisular ahí de los cuerpos cavernosos cuando se queda la sangre detenida. La escuela francesa dice, es sangre empantanada. La asocia a una sangre espesa que se queda allí, que debe salir lo más pronto del cuerpo cavernoso, porque ¿qué ocurre? Vienen otros elementos figurados de la sangre, que son los fibroblastos. Fibroblastos. Ellos van a agruparse, ellos van a causar, por tratar de llevarse la sangre, para alterar la sangre, van a causar daños a nivel de la histológico, que como consecuencia el paciente a largo plazo va a tener una fibrosis de los cuerpos cavernosos y el paciente no podrá tener erección más, nunca más. Entonces, el mecanismo, el priapismo isquémico o venoso se caracteriza por un flujo intracavernoso ausente. No hay movimiento, se estanca. Hay un síndrome compartimental. Ustedes han escuchado ese término en cirugía. Se acumula, se queda dentro y se asocia con metabolismo característico y una excesiva presión en los cuerpos cavernosos. El pene está durísimo. Entonces, lógicamente, hay dolor. Y como orar por segunda vez, digo, jamás tiene que haber dolor en erección. Dolor en erección no hay. Al principio el paciente
cuando tiene este problema, quizás esté contento porque dice, uy, yo tengo 1 hora, 2 horas, estoy, que eso está bonito. Sí, pero conforme pasa el tiempo, todos los hombres sabemos que tiene que bajar, y que tiene que bajar, y que podemos, ya si hablamos al otro tema, usted puede tener un intercurso sexual, puede llegar a la satisfacción, puede llegar a la fase orgásmica y desciende. Tiene que haber flacidez. El verbo tener yo lo aprendí a usar y es una obligación, es imperativo. Tiene que bajar. Y luego, si usted quiere volver a tener un intercurso sexual, tiene que esperar una fase bajo la meseta, tiene que darle oportunidad y volverá a tener. Pero no es un resorte, no nada, que enseguida, no. Eso son una serie de datos o del machismo de la transmisión oral. No vamos a tocar ese tema, pero no es así. Tiene que haber flacidez para volver a empezar. Entonces, si un paciente permanece con una erección 3 horas, 4 horas y está con dolor, él tiene que ser auxiliado, él tiene que buscar solución y a veces no la busca a tiempo, doctor. Entonces, el priapismo arterial o de flujo elevado se caracteriza por aumento del flujo, llega mucha sangre a los cuerpos cavernosos. Entonces puede ser, por ejemplo, a consecuencia de un traumatismo perineal, ¿no? O puede haber una fístula arteriovenosa. Los cuerpos cavernosos a veces no están tan rígidos ni son tan dolorosos, pero es un priapismo. Es que hace muchos años no se conocía esta diferencia. Ahora ya está comprobada y lo hemos vivido en los pacientes que nos llegan, ¿no? Bueno, entonces vuelvo, en todos los temas que hemos tratado, yo he hecho hincapié y terminaremos la charla haciéndolo en que usted tiene que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico para ver cómo surgió, qué pasó, los antecedentes frente a la patología que usted está observando, la que trae el paciente, ¿no? Pues, historia clínica. Tiene que preguntar si ha habido uso de drogas, si el antecedente el trauma, si tiene enfermedades hematológicas. Alguna vez, no siempre felizmente, viene un paciente con priapismo, llega a la emergencia y el paciente insiste, yo tengo un problema de sangre. O sea, ¿hay algún médico interno, algún residente que le coge atención? ¿Qué es que pasa? No, yo tengo leucemia. Entonces, ¿qué hace el médico? Llamen a hematología antes que vaya a urología, debe ir el hematólogo. Hay que hacer los exámenes de sangre y algunos dicen, sí, ya saben hasta su diagnóstico, es que no he tomado la medicación, que me pasó esto, porque algunos de ellos han presentado 1 vez, 2 veces este cuadro. ¿Qué pasó durante la erección? Tiene que ver el grado de dolor y qué nomás hizo, qué nomás se tomó, se inyectó para tratar de que la erección ceda. Hace muchos años, alguna vez se presentaba este problema y había que hacer un diagnóstico diferencial con el trauma, con la ruptura de pene. Entonces el paciente llegaba a la emergencia, cuando la emergencia, este hospital era el único, mucho hablando de donde yo laboro, llegaba un paciente todo con húmedo, con fundas plásticas. ¿Y qué? Venía con el pene envuelto con hielo, mojándose ahí porque le habían dicho que el hielo le iba a ayudar a bajar la erección. Puede usted imaginarse. Entonces ya en la emergencia lo veían, vaya rápido urología, ¿qué es que le está pasando? Porque tenía entre los pantalones una cuba de hielo ahí y el pene ahí metido para que se le baje la erección, ¿no? Porque todo vale. En el campo le decían cuando pasaba algo de esto, que vaya al río, a algún estanque, donde sea,
pero para que hiciera de noche mejor, porque con esa agua fría le iba a ayudar a hacer la vasoconstricción. Bueno, podría salir congelado, pero el pene sería más congelado, ¿no? Pero todo vale porque el objetivo es que la comunidad sabe, todos sabemos que tiene que venir la flacidez del pene. Entonces tiene que hacer un examen integral, tiene que examinar el abdomen, los genitales externos, el periné, y entonces usted va a hacer después un diagnóstico diferencial con la ruptura de los cuerpos cavernosos, pero ahí ustedes ya saben que tiene que haber por lo regular en el 99% hay un hematoma, algunos con gran hematoma, y por eso comenté que a veces se lo conoce como el modismo de la emergencia que dice pene en berenjena. Bueno, los componentes de la oración son los exámenes que tiene usted que solicitar, si es posible. Si es posible. También debemos comprender que uno menciona lo que debe, pero a veces ustedes, dependiendo de dónde elaboran, depende de muchos factores, usted puede solicitar lo que pueden realizar donde usted está analizando el caso. Entonces vemos hemograma, el recuento del reticulocito, averiguar si hay sustancias tóxicas en la sangre, en la orina, gasometría. Entonces usted tiene que tratar de buscar qué está causando, qué está pasando, si se ha inyectado alguna medicación. Ahora, antes de eso, yo mencioné que la inoculación o la inyección de ciertos fármacos. Miren, la conducta sexual humana se revolucionó hace más o menos un poco más de 20 años, desde que surgió en el laboratorio el uso, desde que surgió en el laboratorio, un laboratorio que diseñó la molécula el sildenafil. El sildenafil surgió de los laboratorios de una empresa norteamericana que se llama Pfizer. Pfizer diseñó esta molécula y salió el medicamento que alteró la conducta humana en el sentido de beneficio. Fue un cambio de la conducta sexual humana. ¿Por qué? Porque hace más de 25 años se usaba el término de impotencia. Desde hace más de 20 años, la Academia de Medicina en el mundo usó el término de disfunción eréctil. Y si vamos 20 años atrás, cuando un paciente tenía por algunas razones, también incluí yo el priapismo, que tenía ya lesión porque acudía al médico muy tarde, se utilizó, bueno, es una larga historia, pero se usaban muchos productos y cuando ya no funcionaba ningún medicamento o sustancias naturales medicinales a base de hierbas, se recurría a prótesis penianas, que fueron diseñadas desde hace 40, 50 años y hasta llegar a la actualidad a tener prótesis inflables que son más estéticas, cosméticas, que se tratan de algo similar a lo normal, a lo fisiológicamente normal. Entonces, con el uso del sildenafil, antes del sildenafil se usaban sustancias que el paciente se podía infiltrar el mismo paciente en el cuerpo cavernoso para provocar la erección. Entonces salió en el mercado un medicamento cuyo nombre universal fue Caberjet. Caber de cavernoso y jet de inyección. Entonces se llamó Caberjet. Con la bacila jet es J, Caberjet. De un laboratorio
que ya creo que feneció, norteamericano, que se llamó Upjohn. Bueno, este producto salió a la venta en el mundo, tiene una asociación de unos medicamentos, de unas sustancias como la papaverina. Bueno, en resumen les quiero decir que en el mercado surgió, lo teníamos que recetar nosotros los urólogos, los prescribirlos, y teníamos que orientar al paciente cómo debería hacerse la inoculación o inyectarse. Entonces, el laboratorio nos regaló a todos los urólogos un pene como de plástico, donde teníamos que indicarle al paciente que tenía que inocularse en el dorso del pene, y el producto venía en se dice, el nombre actualmente se usa para todas estas cuestiones descartables, insumos, medicamentos, un kit. Entonces venía el kit de las jeringuillas, y con las notas de que, un ejemplo, tendría que inyectarse como la insulina, una jeringuilla muy apuntaron el día no le dije nada porque él estaba muy ocupado. Pero no era el momento, porque él estaba con una reunión. Y ya había empezado la clase, pero estaban unas cosas. Cuando viene un tipo, que nada de la presión del Estado. Una persona había ido alta por la
Bueno, disculpen la interrupción. Estaba mencionando el uso de un producto que servía para provocar la erección y en resumen la dosificación era mínima y la inoculación se hacía a través del dorso del pene, una jeringuilla similar a las jeringuillas que están milimetradas para la inoculación de subcutánea de la insulina. Lo que ocurrió fue que si el paciente se le explicaba que el uso de la inoculación de 3 milímetros era suficiente para provocar erección, la comunidad mundial pensó lo siguiente: si con 3 centímetros tengo una buena erección, con 3 milímetros yo me voy a poner 1 centímetro. Entonces se inoculaba 1 centímetro y lógico, tenía su intercurso sexual satisfactorio, pero la erección no bajaba. Y entonces se armaron una serie de conflictos por este priapismo que fue de origen farmacológico, y como el uso de esta sustancia algunas veces o muchas veces fue usado fuera de casa, pueden ustedes imaginarse el conflicto que surgió en el paciente y su entorno familiar. Entonces ese medicamento fue retirado del mercado hace muchos años. Bueno, les decía que el uso del sildenafil cambió la conducta humana porque el uso de este fármaco va a ayudar a los pacientes que tienen una disfunción eréctil. Si el paciente llega con un priapismo y dispone de cómo hacer los exámenes de laboratorio, que tiene que hacer en lo mínimo que deben realizarse, y dispone de un aparato de ecografía, se le puede hacer un ultrasonido ecodoppler. Pero eso significa, ese eco no es que va a confirmar lo que ya por la clínica se está manifestando. Eso no puede usted decir, voy a esperar que me hagan el Doppler, entonces después de 2 días para la resolución. No, estoy comentando que es para confirmar, y todo depende si el aparato lo tiene usted a su disposición, dependiendo en donde usted está laborando. Ahora, el objetivo del tratamiento desde hace muchos años y en la actualidad sigue siendo el mismo. Lo que tenemos que hacer es una derivación, lo que tenemos que hacer es una evacuación de la sangre de los cuerpos cavernosos. ¿Para qué? Para evitar esto, doctor. Esto. Entonces nosotros le vamos a realizar una punción. Años atrás, bueno, seguramente no todos los que dan clases de urología o años atrás, este tema no era, bueno, no lo exponían los de otra institución. Nosotros sí. Bueno, en resumen, ¿qué ocurría a veces en emergencia? Llegaba un paciente con una erección sostenida, decían que no era una ruptura y hacían una interconsulta al departamento de urología. Urología va y hasta hace más de 10 años encontraba un paciente parcialmente cubierto, con mucho dolor, y le decía, lo descubría y me encontraba con un pene en una erección con 4 o 5 agujas alrededor. Entonces yo decía, ¿qué es que está pasando aquí? Y le bromeaba al interno o a las internas, decía que aquí está alguien realizando un vudú, porque le ponen agujas, unas agujas ahí alrededor del pobre pene, por favor. Entonces era que el interno quería extraer sangre de ese cuerpo rígido para poder, no sé, para evacuarlo. Entonces, y como el doctor no aspiraba, venía otro y con otra jeringuilla y lo aspiraba. Por favor, eso es un
un dato anecdótico que considero que no se lo está realizando. Bueno, en nuestro hospital doy fe que no es así, pero no sé en otras partes. Es que no puede evacuarse. Si hemos hecho comentarios como rigidez, firmeza, dolor y tiene sangre espesa, ¿usted cree que en una aguja normal de una jeringuilla número 23 que puede extraer? No puede extraer nada, doctor. No puede aspirar nada. Entonces nosotros realizamos una punción en el glande, atravesamos la estructura del glande y vamos a entrar al cuerpo cavernoso como está el dibujo y vamos a hacer una evacuación de la sangre y a veces, si es posible, hacemos un pequeño lavado con solución salina a través de una sonda número 8 o 10 para poder extraer todos los coágulos y de esa manera vamos a tratar de que se forme una comunicación caverno-esponjoso, es decir, la sangre de los cuerpos cavernosos fluyan al cuerpo esponjoso. De esta manera logramos que se continúe el vaciado de la sangre estancada y se solucione el problema. Esta función, este drenaje o esta derivación funciona mucho mejor o funciona casi en el 90% satisfactoriamente cuando se trata de un priapismo venoso o isquémico. Cuando se trata de un priapismo arterial, por un trauma, por lesiones vasculares, el paciente, lógicamente, el pene quedará flácido, pero después de unas horas volverá a presentar la erección. Entonces, si eso ocurre, estamos hablando de un arterial. Y entonces la investigación se tendrá que ser en forma acelerada buscando una posible fístula arteriovenosa. Entonces, bueno, aquí es una referencia sobre unos fármacos que existen, pero por lo regular nosotros no recomendamos porque el paciente puede tener efectos colaterales que están relacionados con la acción beta-adrenérgica de la fenilefrina. Y muchas veces no hay a la mano este medicamento y con buen sentido de responsabilidad, los médicos internos, los médicos residentes, no saben el uso o las proporciones de relaciones farmacológicas adecuadas, entonces no lo saben, no lo administran. Por eso se los menciono para que tengan una idea de esta situación. Cuando nosotros hacemos una punción de una derivación, la sangre que sale por la incisión es recogida para realizar una gasometría que en un 70% no va a dar la razón. Si hay sangre venosa, habrá pues signos de habrá un aumento del PO2, es decir, en sangre con poco oxígeno. En cambio, cuando es un priapismo arterial, nos va a decir que es sangre arterial, entonces ya tenemos un apoyo para cuando ya hayamos hecho el drenaje, el laboratorio nos indica después, ya sabemos que si se trató de un priapismo de alto flujo, sabemos que va a presentarse posiblemente al cabo de 4, 6 horas, 8 horas, otra vez la erección. Entonces tendremos que, enseguida comenzaremos el tratamiento y veremos los exámenes importantes para descartar o ver bien dónde se encuentra, por ejemplo, una fístula arteriovenosa. Entonces, como estamos diciendo, ante la sospecha,
vamos a hacer una arteriografía selectiva y luego se va a bloquear la fístula y obtener la detumescencia, así que llega a la flacidez en los siguientes días. Eso es importante, pero en todos los dos casos el tratamiento es la derivación de la sangre, extraer esa sangre y nosotros lo colocamos una sonda muy delgada para mantener evacuada la vejiga para que el paciente no se manipule por naturaleza para la micción. Entonces, y el paciente queda en observación. Este no es un procedimiento que se lo va a realizar en forma ambulatoria o en un consultorio. Esto es una patología que si mientras más tarde usted la resuelve, el futuro del paciente, el futuro del pene del paciente es incierto. La mayoría no va a recobrar la erección porque va a haber al cabo de un tiempo fibrosis en los cuerpos cavernosos. Y como hemos dicho, la fibrosis o las alteraciones tisulares empiezan a partir de la cuarta, sexta hora de la erección sostenida dolorosa que es el priapismo. ¿Alguna pregunta? Por favor, levantar la mano en la plataforma. Por favor, Roxana Zambrano. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tan frecuente es el priapismo en los pacientes con cáncer de próstata? No hay ninguna asociación. No hay ninguna asociación. Y si algún paciente tiene cáncer de próstata y, a ver, si un paciente tiene cáncer de próstata, depende de cómo ha sido tratado o qué está recibiendo, si ha sido algún medicamento, algún tratamiento farmacológico, antiandrogénico. No, eso sí presentó un priapismo, un paciente de cáncer de próstata, es posiblemente porque tiene algún otro problema o el paciente, por ejemplo, esto ocurrió alguna vez, un paciente con cáncer de próstata y tiene un tratamiento antiandrogénico, el paciente va a comenzar a disminuir o va a llegar un momento en que no tendrá erección, porque estamos hablando del tratamiento farmacológico antiandrogénico. Y si es antiandrogénico, sabemos que el fármaco va a actuar para que disminuya el nivel hormonal masculino. Entonces, el paciente no tiene erección. Y entonces, en algún momento, cuando hubo hace 20 años la presencia de estos fármacos, recurría a la inoculación para provocarse la erección. ¿Me explico? Pero eso es algo que el paciente por el deseo de tener erección que no se presentaba en forma natural, por la disminución hormonal por el uso de los fármacos, del tratamiento del cáncer de próstata, se provocaba o se intentaba ayudar a tener erección con estos fármacos. Eso es otra cosa, pero que por enfermedad tenga alguna relación, no existe eso. Lo que pasa es que yo había leído que existía una obstrucción del drenaje venoso y que se podía dar el priapismo, por eso le preguntaba. Le puedo asegurar, y yo tengo de profesional 41 años de graduado y estoy hago urología de que era estudiante. No he visto ningún caso y ningún trabajo en ningún congreso nacional, internacional, mundial se ha reportado y no he leído en ninguna de las revistas que tenemos acceso eso. Eso es para que llegue una oclusión vascular y provocar eso, es que el paciente, si es que estamos hablando de cáncer, el paciente ya está frito, tiene metástasis que pueden comprimir los vasos, está en un estadio muy avanzado. Y es posible, doctora, pero no lo tenemos en evidencia
por escrito, ok, yo estoy hablando de mi persona, es posible, no lo he vivido, no lo he leído, pero puede suceder, pero es cuando un paciente que tiene cáncer de próstata avanzado y puede llegar a bloquear o causar una fístula arteriovenosa, es posible, es posible. Así es, doctor. Por favor, Fanny Albarracín. Doctor, buenas tardes. He sabido que el priapismo cuando no se logra con la derivación, cuando no se logra con la derivación recobrar la circulación normal y eliminar esa sangre extra, esa sangre llega a coagularse y en ese caso hay que intervenir. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue a esos extremos? Y en ese caso, cuando se coagula la sangre, lo que he visto es que mantiene presión directa sobre el pene para poder evitar que este llegue también a necrosarse. No, nunca ha habido necrosis. No, eso no ocurre. Eso no ocurre, eso es concepto equivocado, salvo que, no, ni aún así, no sé dónde usted habrá leído, y me tendría que, le pago para que me mande los datos. No, a ver, el priapismo hay dos clases, el isquémico o el alto flujo. Si es de alto flujo, uno lo puede drenar y va a ceder y se va a mantener sin erección. Si, ahora, lógicamente, que no es una esponja, que usted la llena de líquido y lo aprieta y se quedó ya blandito, como usted puede decir, aguadito. No, pero doctor, eso es imposible. Y desde que se llenó la sangre y se lo drena después a las 4, 6, 8, 10 horas, mientras más tiempo es resuelto, mayor probabilidad de llegar a una fibrosis. Doctores, a partir del cuarto, sexto día, nos llegan pacientes, ¿cuánto tiempo tiene con esto? 6 días. Nosotros le tenemos que decir, y si alguna vez tiene un paciente ustedes, no le diga, yo lo voy a resolver, así lo tenga en su clínica. Le tiene que tener en su clínica, le cobra bastante, le pone suero de colores, pero le dice, no te voy a beneficiar, es posible que no vuelvas a tener erección. El paciente al cuarto, quinto, sexto día, ya hay fibrosis en el cuerpo cavernoso que falta que se consolide con el transcurso de los días y los meses, y el paciente no tendrá erección nunca más. Entonces, usted dice que habla de necrosis. No, si el paciente llega, hay pacientes que llegan con una fibrosis y dicen, yo tuve un preapismo, nunca me operé, ya está. Nunca se operó, pero no vamos a pensar que porque tiene 14, 15 el preapismo, se le va a caer en pedacitos. No, doctor. Quiere lo que se ocurre es una fibrosis, pero una fibrosis, es una fibrosis. Entonces el paciente tiene su pene solo para miccionar y está duro, pero es estructura, no está duro ni rígido con la sangre guardada. Es la consecuencia, como hemos dicho, hay la fibrosis de los cuerpos cavernosos. Eso tiene que tener claro. A veces hay información errónea, es que a veces hay información errónea porque la oralidad de la información de nuestro medio es así, ¿no? Eso es lo que sucede. Y ahora actualmente ya hay más conciencia de parte de ustedes, los médicos jóvenes, cuando llega un paciente, de que le dice, bueno, usted puede manejar al paciente, doctor, porque capaz es un paciente privado, significa que es dinero para usted. Está bien, ingréselo, cóbrele, hágase rico con el paciente, pero solucione el problema. No puede engañarse usted ni engañar al paciente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos pacientes que dicen, no, me tuvieron en un policlínico 3 días con no sé qué cosa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le van puesto? Rejover, por eso yo lo llamo suero de color, le ponen hierro, de todo. Y cada suero de color tiene un costo diferente. Por favor, Aguirre. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué es cierto de que ciertas picaduras de ciertas arañas pueden producir priapismo, una erección prolongada con dolor? Es posible, porque estamos hablando de, usted dice una picadura, que es lo que con el término
con el término picadura significa una inoculación de una sustancia tóxica que nosotros, el ser humano, no la logra identificar. Entonces, es posible, doctor, puede que tenga un efecto de vasoconstricción en el mecanismo de erección y de erección y flacidez. Hay un mecanismo que se llama mecanismo de Conti. Eso, ya que usted toca ese tema, no tengo que estar explicando, porque usted aquí un mes ya se olvidó de esta clase. Entonces, el mecanismo de Conti es que se cierra las arteriolas y las venas se bloquean también para que la sangre quede retenida en el cuerpo cavernoso mientras hay el intercurso sexual. Y el acto, el intercurso fisiológico sexual, es que existen una serie de sustancias que están en la sangre. ¿Me explico? Entonces, hay un grupo de estas sustancias, ¿cómo le explico? Derivados de la adrenalina, que hacen que haya una vasodilatación y otros hay una vasoconstricción. Entonces, por eso es que usted puede tener erección y puede tener actividad sexual satisfactoriamente, hasta que cuando hay la meseta, la baja, viene la flacidez, ya la sangre retorna. Eso es fisiológico. Es posible, desconozco, se ha reportado lo que usted dice, ¿no? Pero desconocemos posiblemente la sustancia tóxica que se inocula en la persona es la que puede provocar esta reacción, este priapismo. Gracias, doctor. En clase pasada mencioné que los genitales masculinos podemos padecerlas porque los genitales son externos y hay lesiones, por ejemplo, y hemos hablado de las lesiones del pene, hemos hablado de la ruptura del cuerpo cavernoso, acabamos de hablar del priapismo, y también puede estar lesionada la uretra en sí. Pero si hablamos de la uretra, tanto anterior o posterior, está siempre a veces relacionado en el caso de la uretra anterior, con el cuerpo peniano, porque la uretra está dentro del bulbo esponjoso, ¿verdad? Entonces, la uretra está rodeada del bulbo esponjoso. Entonces, cuando se lesiona la uretra, muchas veces puede, por su vecindad, por su parte anatómica, se puede lesionar el cuerpo cavernoso, se puede lesionar el bulbo esponjoso, dependiendo de cuál fue el trauma, qué pasó. La uretra anterior, en urología se expresa como uretra anterior, uno llama a uretra anterior, es la uretra peniana, otros llaman uretra pendular, porque el pene está flácido, se mueve, entonces mueve el péndulo. Entonces, la Escuela Urológica Mexicana dice, la uretra pendular fue lesionada, pendular.
otros hablan, la uretra peniana es la uretra anterior a la que me estoy yo refiriendo. Entonces, por ejemplo, la uretra anterior puede lesionarse por una maniobra no muy adecuada durante un cateterismo porque un paciente presentó una retención de orina o un paciente llegó a la emergencia chocado, está inconsciente por un accidente y entonces uno de los actos que se hace inmediatamente es cateterizar al paciente la vejiga con una sonda. Eso puede provocar una lesión de la uretra. La uretra puede caerse, puede lesionarse cuando un paciente se cae, por ejemplo, en una bicicleta y va a caer eso ya entra, dice, caída a horcajadas. Significa que el paciente va a caer así, va a golpearse el periné o se va a remordar el pene durante la caída, el golpe, y puede causar un daño de la uretra. Y como hemos dicho, va asociado muchas veces con el daño de parte de la estructura del pene. Y hay también lesiones penetrantes, como el uso de arma blanca, proyectil. Entonces debemos recordar que esto puede pasar al varón por alguna circunstancia. Aquí está el dibujo de la caída de horcajadas, aquí hay un golpe contuso sobre el pene y vemos en el dibujo que se lesiona el cuerpo cavernoso y se lesiona uretra. También una bala perdida, un asalto. Nosotros sobre esto de los proyectiles hemos tenido pacientes que han sido heridos durante un asalto, por ejemplo, en estos buses en la Metrovía, que hubo un asalto y pidió el celular y el paciente se resistió y el delincuente, en su estado nervioso, en su estado de ansiedad, disparó y le disparó entre las piernas, entonces lesionó pene y lesionó testículo. Eso ocurre. Y entonces el paciente va a venir con una cosa, los signos siempre son los mismos. Hay por ejemplo, una uretrorragia. Uretrorragia es el término que se usa a la sangre que sale de la uretra. Es sangre roja rutilante. No hay orina, es sangre de la uretra. Y puede haber retención completa de orinas. Si el paciente dice, tengo ganas de orinar, no puede orinar. El paciente dice, doctor, ya tengo como 6 horas que no orino, está desesperado. Todo depende en qué circunstancia, cómo llega el paciente, cómo escribe el paciente, si está consciente, si está inconsciente. Si este paciente usted tiene que evaluarlo íntegramente cuando llega a su área de trabajo, si se encuentra usted en emergencia. Y tiene que ver, dice, le dispararon. Entonces el paciente cuando llega herido de proyectil, miren que repito a cada momento, hasta mañana volveré a decir lo mismo, todo depende en qué condiciones llegue el paciente. Entonces usted tiene que trabajarse en equipo. Si el paciente llega en estado crítico, tiene que ver cómo están sus signos vitales. Dice herido de proyectil, tiene que ver dónde está el proyectil para poder, y no se debe minimizar. Hace muchos años, un señor, creo que era, este señor trabajaba en la televisión, creo, un joven, fue herido
es de la farándula. Papás preguntan a sus padres, su mamita. Bueno, este señor salió de una fiesta nocturna y no se sabe si lo quisieron asaltar y todo. Y le dispararon, le abrieron el carro, la camioneta y le dispararon. Y la bala entró a en la extremidad inferior izquierda. Dispararon a la pierna. Y la acompañante, bueno, siempre el susto y todo. Bueno, en conclusión, doctor, el acompañante y los acompañantes fueron culpables de la muerte de ese joven. Apellido Bedoya creo que era. Pregúntele a su mamita o a su papá, usted, ahora que cabe la sesión. El joven lo llevaron a una clínica, no lo aceptaron porque pedían depósito. Lo llevaron a otra clínica, como a 3, 4, y llegó y falleció en la puerta del hospital de Bernaza. Allá llegó casi muerto. ¿Cuál fue la herida, doctor? La femoral izquierda. ¿Y usted cree que alguno de los acompañantes fue capaz de pensar en hacerle un torniquete? Quizás pudo haber quedado cojo al extremo, pero vivía, pero no. Todo era gritos, buscando atención. Lo que debió hacerse fue un torniquete, cerrar. Entonces el paciente se murió chocado en la puerta de emergencia del Hospital Bernaza en las horas de la madrugada. Increíble, pero así es la vivencia y así es la comunidad nuestra. Entonces, usted tiene un paciente, hay que ver el trayecto del proyectil cercano a la uretra. Y repito, hay uretrorragia, hay un hematoma perineal en alas de mariposa, puede haber retención de orina, y esa sangre es dependiendo de la lesión, la sangre se va, hay una fascia, una división, tejido más fuerte que se puede lesionar, y de la piel, del interior del perineo o del interior del cuerpo cavernoso, la sangre va hacia la piel y se causa un gran hematoma. Por ejemplo, este es un paciente que llega al área del hospital, que es añoso, que tuvo una sonda permanente por retención de orina, porque tiene crecida la glándula prostática. Pero hay pacientes que no soportan, su conducta es así, que tiene 76 años, no sabemos, usted no puede predecir, ni yo tampoco, cómo seremos o cuál será nuestra manera de actuar a la edad de 76 años. Entonces hay pacientes que rechazan, se incomodan y se traccionan ellos mismos la sonda, y entonces la sonda sale fuertemente con lesión, sale con un balón, este balón que está aquí, esta es la sonda Foley, y tiene en el extremo un balón de retención. Al paciente, al extraerse él mismo, este balón se amolda, se comprime a través de la uretra y va a lesionar, como en el caso aquí, el meato. Por eso se le está mostrando el meato urinario, está lesionado. Y no puede orinar, y ustedes pueden ver en la otra foto que el paciente, no pueden decir que no se nota, pues ninguno es ciego, tiene retención de orina, se ve el hipogastro elevado. Entonces lo que le vamos a realizar a este paciente, o lo que se le realizó al paciente, es una derivación urinaria para que la orina se evacúe por la cara anterior de la vejiga hasta resolver el asunto, en este caso resolver el asunto primario, que es la próstata, que provoca la retención de orina, y la razón del catéter, que él mismo se extraccionó y extrajo. Ahora, para las lesiones de la uretra sigue y está vigente el uso de una imagen y un procedimiento que se llama la uretrocistografía. La uretrocistografía está indicada frente a la sospecha de la uretra anterior, que puede ser completa o incompleta.
Muchas veces podemos nosotros, como el paciente, por ejemplo, que hemos visto, le ponemos una talla, una cistostomía, se puede inyectar por ahí medio de contraste para que salga eh, eh, por la uretra peniana y puede verse dónde está la extravasación o la fuga y comprobar si hay pérdida de continuidad de la uretra, si hay un desgarro parcial, para buscar después la solución. Lo que usted tiene que realizar siempre es la derivación urinaria. Lógico, depende de dónde está usted. Dependiendo de cuál fue la cinemática del trauma, es posible que usted pueda colocarle, y nosotros siempre, o yo siempre le comento, intente una sola vez, intentar colocar una sonda hacia la vejiga, con buena lubricación, guantes, toda una limpieza, porque vamos a hacer un acto invasivo, introducir en el cuerpo una sonda. Entonces, si usted logra hacerlo, bingo, entonces la deja colocada y lo deriva a un sitio de mejor capacitación para resolver el problema. Pero usted ya hizo muchas veces, si se trata de una lesión parcial de la uretra, usted al ver o al lograr el paso de una sonda, ya usted ha hecho el 80% de la solución. Estamos hablando, estoy especificando que es una lesión parcial, un desgarro de la mucosa. Entonces, al colocar la sonda, va a inhibir, va a tapar la zona de desgarro, ya no va al paciente, la orina va a salir a través de la sonda, no va a sentir deseo, no tiene que manipular su miembro y la sonda deberá permanecer allí 7, 8 días y se habrá resuelto el problema, dependiendo de cómo fue el accidente, cómo se provocó esta lesión y toda la evaluación que usted haga con el paciente. Pero la radiografía, esto que llamamos uretrocistografía, sigue siendo vigente. La cistostomía suprapúbica es el tratamiento de elección inicial en los traumatismos con los signos de compromiso completo de uretra. Aquí está la foto de un paciente que se le ha colocado una sonda en la región hipogástrica. Con eso usted ha hecho lo mejor. Primero es no hacer daño. Hace mucho tiempo, a veces nosotros nos llamábamos y encontramos a un paciente que el paciente estaba molesto porque en un interno le había querido pasar y no pasó. Luego llamaron a la doctora Roxana Zambrano, tampoco le pudo pasar. Luego llamaron a la doctora Fanny Albarracín, 3 le intentaron. No, doctores, eso no se debe hacer. Se debe lograr pasar al primer intento. Si no pasa, no va a dañar más. Usted tiene que programarlo o hacerle una función suprapúbica y con eso está resuelto el problema y lo más importante va a haber vaciado vesical. El resto, ya que lo resolvamos nosotros o lo resuelven otros, estamos hablando que llega a su guardia en la emergencia. Proyectil. Cuando surgieron los barrios del norte de la ciudad de Guayaquil, que fue en desorden, ¿no? Para los que no viven aquí, muchas familias tenían sus vehículos y sus propiedades, muchas no pueden tener un garaje colectivo o individual. Entonces, en los parqueaderos, ahí estaban los carros guardados. Y en esa época se improvisaron muchas fuentes de trabajo como guardianes de esos parqueaderos de vehículos particulares en las ciudadelas. Y en esa época era fácil, digo yo, de tener un arma casera como respaldo el guardián. Pero surgió un problema. Desconocemos por qué muchos de los señores que cumplían estas funciones se colocaban
el revólver o la pistola en el, ¿cómo está la foto? En el cinto. No sé, nunca sabremos. Entonces, ¿qué pasaba? A veces por alguna circunstancia, que quizás estaba rastrillada el arma, o porque corría para ver algo, se disparaba esa arma, y si usted está viendo que lo tiene colocada al cinto, el proyectil, ¿a dónde va a dar? Entre las piernas. ¿Y qué está entre las piernas? La bolsa, el pene. Entonces venían heridos de proyectil, hubo pérdida de testículo, hubo lesiones penianas y hubo lesiones de uretra porque ocurrió estos accidentes. Otras veces, perdón que comento, a veces hubo lesiones en una época hubieron lesiones de perdigones, y ahí hubo lesión peniana, de cuerpo cavernoso, lesiones de pérdida de testículos, también hubo muertos, porque los pacientes afectados, algunos fueron por entrar equivocadamente a una casa. Entonces el dueño de casa tenía que defender su casa y entonces disparaba una escopeta de perdigones. ¿Y a dónde disparaba? A los genitales. Y si a veces vinieron heridos de proyectiles en los glúteos, en los muslos, era porque fue disparado mientras corría o saltaba un cerramiento, porque se equivocó de casa o entró por accidente a una casa. Entonces, ya actualmente este acto violento no se lo aplica, porque cuando hay algún acto de venganza, ahora penosamente se recurre al sicario, que va directamente a acabar con la vida de la persona después que ha sido contratado para ese hecho. Entonces ya los pacientes, tengo que haberles dicho que antes llegaban los pacientes heridos graves al hospital Bernaza, que era un hospital de concentración. Entonces llegaban y todos los pacientes, y si fallecían, iban a la morgue de este hospital. Actualmente, todos estos actos violentos y que traen muerte de una persona, viene la ambulancia y se va a una morgue de la fiscalía, de la policía, y ya es evaluado. Ya no llega al hospital, ¿no? Ya no llegan esos pacientes al hospital. Pero las lesiones de los genitales de la uretra anterior está presente. A veces se puede infringir por una iatrogenia nuestra, cuando, por ejemplo, un cálculo se queda retenido en la fosa navicular del pene, que los doctores han de saber dónde está la fosa navicular, ¿no? A propósito de eso, yo le voy a hacer esa pregunta en esta evaluación. Ya le estoy dando una pregunta. Ya, entonces se puede quedar en la fosa navicular del pene, se puede quedar un cálculo. Entonces hay pacientes que ellos mismos se lo quieren extraer, o la compañera le dice que el paciente dice que por favor con la pinza de ceja le saque el cálculo que tiene en el extremo distal del pene, y se le daña la uretra y se hace un caos. Todas estas cuestiones ocurren en nuestra comunidad por desconocimiento de las enfermedades, o en algunos casos por accidentes. Esto es lo que quería comentar sobre la uretra anterior. Lógico que también si hay una lesión como una amputación,
está incluida la uretra y el cuerpo cavernoso. ¿Alguna pregunta? Por favor, levantar la mano en la plataforma. ¿No? No. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ok. Bueno, se les ha remitido al correo institucional el texto de los slides correspondiente a litiasis y próstata. En las siguientes horas se remitirá el resto. También el banco de los videos está actualizado hasta el fin de semana pasado, por si alguien tiene interés en ver alguna de las clases. Por favor, Fanny Albarracín. Doctor, una consulta. Hace años yo conocí de un caso de un paciente de 80 años que le habían operado de la próstata y el paciente ya había salido de la cirugía y estaba en Operatorio. sala. Y paciente en sala a ver si mal no recuerdo, como a las 6 horas de haberse intervenido, el paciente empezó a tener empezó a haber colección de sangre en la bolsa recolectora. Se cambia la sonda porque se tapó con coágulos de sangre y se volvió a cambiar la sonda, pasó una hora que después se le volvió a cambiar otra vez la porque se volvió a tapar, se la destapaba y otra vez pasaba lo mismo. El Ya. paciente Murió. se dio cuenta, El paciente, perdón. el paciente nadie se dio cuenta de que estaba teniendo una colección de sangre en la bolsa escrotal y estaba creciendo y aumentando porque aumentaba el volumen de sangre. El paciente seguía teniendo, había un aumento de sangre que recolectaba la bolsa y el paciente empezó a tener hipotensión, pero el paciente a la final lo intervino como a las 16 horas de que empezó a ver la presencia de sangre y el paciente falleció en quirófano. Mi pregunta es a todo esto, ¿qué tuvo que haber pasado para que hubiera esa pérdida abismal de sangre? Ya. Pudo haber pasado. A ver, ya le explico todo. Espero que no haya sido en mi hospital. No, fue en el universitario, no se preocupe. Gracias. Y disculpe la pregunta porque, No, honestamente, yo lo entiendo porque fue indignante para mí ver a ese paciente. bueno, verá, es que la cirugía de próstata es una cirugía muy seria y es muy seria y el que la realiza debe estar suficientemente capacitado para realizarla bien y durante el acto operatorio resolver todas las complicaciones que van o pueden surgir. Lo que se hace con una cirugía de próstata es la adenomectomía, es decir, nosotros vamos a extraer ese tejido glandular hiperplásico, otros dicen hipertrófico, que ha crecido o está que es la glándula prostática.
Entonces nosotros vamos a hacer una incisión que puede ser hecha transvesical, es decir, abrir el cuerpo de la vejiga y ir a sacar la glándula prostática. Para que tengan una idea, comparemos groseramente a la vejiga y a la uretra como un embudo. Entonces tenemos el embudo y la uretra. La próstata está donde se forma el tubito del embudo. Ahí está el adenoma porque ahí está la uretra prostática. Y está crecida, dependiendo del volumen, puede ser hasta 100 gramos, 200 gramos, depende, o menos gramos. Entonces, si el paciente en mención le han hecho una cirugía abierta, abren la vejiga, una técnica, otros abren la unión de la vejiga con la próstata, entonces van a abrir la celda. Comparemos a la próstata como un fruto, la mandarina. Que a ustedes gusta la mandarina, ahora hay mucha mandarina en la época. Usted incide la cáscara de la mandarina y adentro de ese tejido que nosotros vamos a saborearlo es la glándula prostática. Antes de hacer esa incisión, nosotros tenemos que colocar puntos hemostáticos en los grandes plexos venosos que están externamente. Si usted abre, ve la cara anterior de la vejiga, va a ver los plexos. Y varía muchísimo de paciente a paciente. O mientras más adulto es el paciente, más pronunciado se ven los vasos como un sistema, como unas varices. Es porque el retorno venoso en el adulto mayor es más lento. Entonces se dilatan estas venas que existen a nivel del plexo venoso normal de prostático. Usted tiene que ligar esos vasos para poder inhibir un poco el sangrado al incidir la cápsula. Luego usted tiene que extraer el adenoma y siempre usted tiene que extraer el adenoma. Hay diferentes técnicas, pero lo óptimo es una extracción digital si es posible. Significa que usted va a introducir su dedo entre la comidita de la mandarina y la cáscara y la va a mover para retirarla. Y sale la glándula prostática y queda la cápsula. Esta cápsula, a esa glándula le llegan vasos que van a ser rotos al extraer la glándula, pero esos son vasos pequeños. O puede ser muy vascular, puede estar muy vascularizada. ¿Cuándo está muy vascularizada? Cuando, por ejemplo, el paciente de orina, se ha cateterizado, ha tenido prostatitis. Ese paciente tiene una próstata grande, difícil de extraer. Entonces a veces hay que usar tijera. Y después de esa extracción, usted, el cirujano, tiene que colocar puntos hemostáticos descritos por la técnica para inhibir el 90% del sangrado. Tiene que colocar puntos estratégicos que debe conocer y saber la ubicación el cirujano que realice el acto operatorio. Y para saber eso, tiene que conocer la anatomía de la zona para que pueda inhibir el sangrado hasta el 90%. ¿Qué ocurre? Muchas veces la glándula prostática está muy congestionada, fue difícil la extracción y toda esa zona pélvica, yo les dije a ustedes una vez, la zona pélvica masculina, femenina, confluye una serie de vasos, muchos vasos. Y si ha habido un crecimiento glandular exagerado, hay más complejos venosos dilatados. Uno tiene que inhibir el sangrado colocando puntos específicos y comprobar que
no haya un sangrado exagerado. Lógicamente que también interviene el asunto vascular del paciente, la presión y otros factores. Por eso, cuando va a quirófano llega bien evaluado los factores de curación vascular, porque vamos a realizar una cirugía que es agresiva. ¿Qué pudo haber pasado en el señor que usted menciona penosamente? Nosotros colocamos una sonda y vamos a colocar, esto se hace de hace más de 100 años y se va a seguir haciendo. Se coloca una sonda de 3 vías, por una vía entra un líquido que hace una irrigación. ¿Para qué? Para evitar que se formen coágulos del hecho sangrante. No podemos, muchas veces no se puede inhibir todos los vasitos pequeños y tampoco se debe electrofulgurar porque usted va a formar una quemadura grande y después de la operación, al cabo de 3-6 meses, el paciente tiene una esclerosis de la celda prostática y vuelve a tener problemas para la micción. Entonces queda una área cruenta, doctora, donde sangra pequeño. Entonces la orina, el lavado sale rosado así y cada vez se va con el lavado y las horas va aclarando. Esa es la evolución normal. No puede ser cristal, no puede ser, tiene que siempre va a haber un poco de coluria en la operación en las primeras horas, en el primer día de postoperatorio. Pero en el caso del paciente que usted ha mencionado, es posible que la loge, la celda, quedó sangrando. Y entonces, mientras haya coágulos y se formen coágulos, el paciente no va a estar bien y va a pasar, o va a suceder lo que le sucedió a su paciente. Ahí el control postoperatorio no fue bueno. Ahí sucedió lo que puede suceder, no es que uno lo opera, da la última vuelta por la noche y deja en manos del personal del postoperatorio. Y debe ser lavada la vejiga. Y si hay un sangrado que llamamos franco, tiene que venir el cirujano o el cirujano que corresponda, no lo sé cómo funciona, tiene que hacerle una reintervención. Tiene que de alguna manera cohibir esa hemorragia que va a chocar el paciente y se va a morir, como ocurrió, repito, con el paciente que usted ha mencionado. Saben ustedes que hay hasta unas maniobras de salvación que debe saberle el urólogo. Penosamente, los jóvenes minimizan y muchos no conocen estas maniobras y sí, creen que siempre la palabra es minimizan la gravedad de una cirugía de próstata. No, doctor. La cirugía de próstata es muy seria y todas las intervenciones, doctores, son diferentes. Hay algunas pacientes que uno extrae la próstata muy rápido, todo anatómico, listo, el postoperatorio perfecto. Hay otros que nos encontramos con una serie de problemas y cuando, por ejemplo, está operando, no se puede cohibir el sangrado porque es en el extremo. Recuerde dónde está la próstata, está retropúbica. Entonces, existe, por ejemplo, lo que llamamos nosotros un taponamiento. Nosotros colocamos una gasa en la celda. Haga la cuenta que es como una copa que está ahí. Y la uretra es la base de la copa. Entonces, ahí en esa celda que queda cruenta y por alguna razón no se puede cohibir la hemorragia, está justificado porque le va a salvar la vida realizarse un taponamiento. Se coloca un tapón de gasa adentro y se lo cierra y la gasa se deja conectada con una sonda por la región hipogástrica y sale una sonda por la región hipogástrica y
doctores, yo he tenido la oportunidad de realizar esta maniobra para evitar que mi paciente fallezca. Porque de esa manera le salvé la vida, porque sangra, doctores, y va a causar una hipotensión y el paciente va a fallecer. Y estamos hablando de que el paciente tiene 60 años, 65 años, 80 años o 90 años. Son pacientes adultos que por la misma edad son lábiles y puede tener comorbilidades. Entonces uno tiene que llevar al quirófano bien evaluado y programar la cirugía sin prisa, sin minimizar. Yo siempre bromeo, el que me va a ayudar no tiene cita después, el que me va a ayudar ya fue al baño y hizo pipi, caca, ya comió, está todo satisfecho, porque uno puede hacer el tiempo no debe ser la preocupación del cirujano. Lo que tiene que es tomarse el tiempo con todas las medidas, el equipo quirúrgico para resolver un problema y que el paciente salga resuelto su problema y salga bien y el postoperatorio sea pues lo bastante satisfactorio y cómodo. No podemos decir que una cirugía de próstata no va a haber sangrado. Hay sangrado, en unos poco, en otros más. Por eso a veces se solicita sangre para el transoperatorio o se pide sangre en el postoperatorio. Y el paciente es siempre se lo va en monitoreo constante. Por eso es una cirugía que debería hacer el neurólogo, pero sabían ustedes también que, ustedes deben saber que no solamente se opera próstata en el área de urología de los hospitales, no, doctor. Se opera próstata en muchas partes y si hablamos de ciudades pequeñas, también se realizan allá y no son urólogos los que lo realizan. Entonces, creo que he tratado de explicar esto a su pregunta, doctora Albarracín. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pasen bien el resto del sábado y domingo y mañana nos volvemos a reunir para, creo que la última charla que realizaré con ustedes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctor. Doctor, Gracias. Doctor, gracias. Buenas noches. ¿Qué pasó? No, te iba a decir que acá se iba un anuncio en el internet que está